Hoy quiero ayudarte a comprender cuáles son los verdaderos grandes eventos de la historia. Hay una diferencia enorme entre lo que se consideran grandes eventos. ¿Qué es un gran evento? Pues un gran evento es la boda de un personaje muy famoso. Un gran evento es un gran acontecimiento deportivo. Un gran evento son unos premios cinematográficos. Esos son los grandes eventos para el mundo. ¿Cuáles son los grandes eventos para Dios? Pues son otros muy diferentes. Vamos a verlo en el Evangelio de hoy. Estamos a martes 11 de junio. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Me alegro muy de corazón de saludarte también hoy, de encontrarme también hoy contigo. Vamos a escuchar atentamente la palabra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Preciosísima la palabra del Señor de hoy, como siempre, importantísima, llena de luz. Dice Jesús: Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué considera el mundo, la manera de pensar habitual de la gente? ¿Qué considera que es la sal de la tierra? Bueno, pues lo que le da sabor a la vida. ¿Y qué es lo que le da sabor a la vida? Bueno, pues depende de los gustos de cada uno. A uno lo que le da sabor a la vida es salir con los amigos. A otro lo que le da sabor a la vida es hacer deporte o ver el deporte en la televisión, ser aficionado de un determinado jugador o de un determinado equipo. A otro lo que le da sabor a la vida son las cosas que hacen y dicen los famosos, seguirles por sus redes sociales, en fin. Cuando los informativos nos hablan de los grandes eventos, pues son ese tipo de cosas. Entonces, en la mentalidad actual, ¿quién es la gente importante? ¿Quiénes son las personas importantes? Pues aquellas que son protagonistas de estos grandes eventos, de esto que el mundo considera
los grandes eventos. Los deportistas famosos, los cantantes famosos, los actores famosos, los políticos famosos, etc. Pero fíjate lo que dice Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra, lo que le da sabor a la vida, no son esas cosas de las que se habla en los informativos. Eso no le da sabor a la vida. De hecho, la gente va detrás de esos grandes eventos, detrás de esos famosos personajes. ¿Y luego qué pasa? Pues, por supuesto, que eso es incapaz de darle un sentido a tu vida, de darle un sabor a tu vida. Gana tu equipo, gana el principal trofeo que haya. ¿Y qué? Eso te cambia la vida, te hace feliz. Eso te quita tus problemas, te da sentido a levantarte por la mañana. Pues no. Y así pon la afición que tú tengas, la que tú quieras. ¿Qué puede dar sentido a la vida? ¿Qué puede dar sabor a la vida? El amor. Eso sí, que da verdadero sentido a la vida y verdadero sabor a la vida, el amor. Pero, como os digo 1000 veces y no me canso de repetirlo, solo es posible el amor entre los hombres si tenemos con nosotros al Señor, si escuchamos al Señor, si seguimos al Señor. Por eso dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, porque vosotros sois los que estáis encargados de vivir el amor de Dios y transmitir el amor de Dios. Vosotros sois los que estáis encargados de que el amor de Dios impregne el mundo. Entonces tú, que me estás oyendo, que no eres famoso, tú puedes pensar, yo no soy alguien importante en el mundo. Y yo te digo, tú eres más importante que la persona más rica del planeta. Piensa en la persona más rica del planeta, o aquella que para ti sea un gran referente. Pues si esa persona no es un verdadero cristiano, y tú sí, tú eres más importante que él. Tú eres, pero mucho más importante que él. Entonces a nosotros nos parece, pues yo no soy nadie, yo no soy importante, que no eres nadie, que no eres importante. Pero si tú eres la sal de la tierra, pero si tú eres la luz del mundo, si tú eres de las personas más importantes para que el mundo tenga sabor, para que el mundo no esté en tinieblas, mucho más importante que todos esos personajes famosos, porque tú conoces a Jesucristo, conoces la verdad, conoces la sal que es Jesús. Por lo tanto, tú tienes mucha más importancia para que el mundo tenga vida que el personaje más famoso. Aunque no lo parezca, aunque no salgas en los telediarios, en los informativos, en las redes sociales, aunque no tengas millones de seguidores,
en las redes sociales, eres más importante. Porque la verdad de la vida se conoce cuando se mira la vida con los ojos de Dios, no con los ojos con los que mira la vida nuestro mundo. Ahora bien, nos advierte el Señor, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Esto es tan importante, que no seamos sal sosa. Es decir, que no seamos cristianos tibios, mediocres. Que vivamos nuestra fe como algo que no es lo primero para nosotros. Que Jesús esté en nuestro lugar de cosas importantes en nuestra vida, no esté el primero, esté más abajo. Eso sí que tenemos que pedirle mucho al Señor y a María la gracia de que no nos volvamos sosos, tibios, mediocres, sino que seamos verdaderos cristianos, verdaderos seguidores del Señor, fieles, entregados, generosos. Hay una cosa que una vez hace unos años estaba meditando este Evangelio y tuve esta luz, y yo creo que os lo cuento muchas veces. Brille así vuestra luz ante los hombres. Yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, que nuestra luz, la de nuestra comunidad, la luz que tú has encendido en mi alma, que brille ante los hombres. Señor, deseo tanto que mi vida sea una luz para el mundo. Deseo tanto que nuestra comunidad sea una luz para el mundo. ¿Cómo puedo hacer, Señor, para que mi vida sea una gran luz para el mundo? Tengo un deseo tan profundo de iluminar con tu luz hasta el último rincón de la tierra. ¿Cómo lo puedo hacer, Señor? Y entendí en mi corazón que el Señor me mostraba, me hacía entender que para ser una gran luz que alumbre al mundo entero, no hace falta hacer grandes obras. No hace falta ser famoso en el mundo entero. No hace falta que muchísima gente te conozca. No. Para ser una gran luz que ilumine el mundo entero, lo que hace falta es que tu luz brille de verdad. Que aunque seas una luz muy oculta, muy pequeñita, en un rinconcito del planeta, escondida en una celda, o viviendo discretamente en tu casa, en tu trabajo, en una pequeña parroquia como sacerdote, pero que
en ese lugar pequeñito donde tú estás, tú seas luz. Tú seas una verdadera luz. Tú procures que tu vida, de una manera sencilla, pequeña, sea un verdadero resplandor del Evangelio. Que tu vida sea un verdadero resplandor del Evangelio. Aunque lo vean dos personas, las dos personas que tratan contigo, a lo mejor tratas con dos personas, da igual, pero con esas poquitas personas, en tu pequeño pueblo, en tu familia, en tu pequeña comunidad, en tu pequeña parroquia, que tú resplandezcas, seas luz del Evangelio. Y así, con esa vida aparentemente tan poco importante, tan poco global, tú eres luz para el mundo entero. Iluminas el mundo entero. ¿Por qué? Pues porque como tu luz brilla bien, aunque sea muy pequeñita, pero es verdadera luz evangélica, el Señor la pone en el candelero e ilumina el mundo entero. Aunque tú no te des cuenta, tu luz está llegando al mundo entero. ¿Veis cuáles son los verdaderos eventos importantes? Los verdaderos eventos importantes es cuando tú, en lo más escondido, haces un acto de amor, un acto de fe, un acto de esperanza, que nadie lo ve. Ese es un evento de repercusión mundial. Esos son los eventos importantes. Ahí es donde se decide la historia. Ahí, en esas cosas que no ve nadie. Antes de terminar, quiero invitaros a suscribiros a nuestro boletín. Tenéis en la descripción de este vídeo el enlace para suscribiros. Es una suscripción totalmente gratuita y así os llega a vuestro correo electrónico los programas de María con nosotros de cada día. Y a veces, ahora lo estamos haciendo poco, pero de vez en cuando hay programas especiales e informaciones especiales que solo son para los suscriptores al boletín. Un abrazo muy grande, querida familia, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.